Bien, bien chicos, como saben, la anterior clase fue el último que vimos de vectores. Me imagino que este seguirán con vectores y un poco de su proyecto, me imagino. Y bueno, voy a explicarles un poco de matrices, cómo se manipulan las matrices, qué son las matrices. Bien, como han debido notar, si han visto su proyecto, tienen coordenadas, ¿no? Coordenadas XY dentro del formulario. Y de la igual forma, una matriz son simplemente coordenadas. Ya, prácticamente, alguien lo puede hacer. Ya. Una matriz inicialmente se lo puede ver desde este punto de vista, ¿no? Son celda 1, celda 2, celda 4. Ustedes simplemente veían en la clase de vector uno de estos, ¿no? Entonces me imagino que si están en programación 1, algunos de ustedes debe estar en la materia de álgebra lineal. En álgebra lineal vieron lo que son las matrices, a nivel de conceptos de cómo sumar matrices, cómo multiplicar matrices, ¿sí? Si es que están en esa materia. Entonces, prácticamente la matriz tiene coordenadas, ¿no? Dice 3, 4. Ya. Esto que ven acá son coordenadas para acceder a una celda de la matriz. Normalmente ustedes solamente en los vectores usaban esta celda de acá, ¿no? Para hacer referencia a una posición dentro del vector. Pero ahora fíjense que estamos manejando prácticamente dos dimensiones y estas dos dimensiones se manejan a través de dos puntos que en este caso son filas y columnas, ¿no? Como ustedes saben, una matriz se define porque tiene n filas y n columnas, ¿no? Así que una matriz es igual a esto lo que estamos viendo. Y las filas, en este caso, ¿cuántas filas hay? Las filas se la definen hacia abajo, que son las filas. Y las columnas se la definen al lado derecho, que estas son las columnas. ¿Ya? Entonces, si hablamos de columnas, ¿qué son las filas? Bueno, las filas están acá, de rojo lo voy a remarcar. Todos estos que están acá son filas. Todo lo que está acá son columnas. ¿Ya? De igual forma por los de abajo. Ya son solamente una combinación de entre fila y columna. La matriz M tiene estas posiciones. Estamos hablando de las posiciones, ¿no? Y otra cosa son la cantidad de elementos. Que eso es aparte. Aparte de la matriz, lo que se puede visualizar. Tenemos lo que son los elementos. Y yo prácticamente puedo tener una matriz 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿No? Entonces, físicamente ustedes ven lo que son las matrices de esta forma, del lado derecho.
Internamente lo ven de esta forma. Los programadores lo ven de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos posiciones y por lo tanto a través de las posiciones podemos eliminar filas, eliminar columnas y cualquier otro tipo de método que se nos pueda ocurrir que se pueda trabajar con las matrices. Como por ejemplo el hecho de sumar dos matrices. ¿No? Tienen que tener dos matrices, sumarlas y sacar otra matriz resultado. Pero en esta clase nos vamos a enfocar cómo trabajan las matrices en todo caso. Bien, entonces como no hay mucha dificultad con esto de las posiciones, ustedes saben que con un for, con un ciclo for, ustedes podían recorrer todo esto, ¿no? Ahora imagínense tener una matriz con dos posiciones, que en este caso ahora necesitaríamos dos for para hacer un recorrido de la matriz. ¿No? Ustedes en un vector agarraban esto, el primer elemento, el segundo elemento, el tercero, y de esa forma iban avanzando, de izquierda a derecha, que es como aprendimos al inicio, ¿no? Pero igual sabemos que hay otros tipos de poder acceder de derecha a izquierda, como de en el medio solamente, ¿no? Pero al principio aprendimos de izquierda a derecha. Y de igual forma para las matrices. Las matrices se cargan inicialmente desde una posición inicial hasta una posición final. Por ejemplo, si yo quisiera cargar una matriz de esta forma, ¿cómo sería mi recorrido internamente? Entonces yo digo, a ver, primero que nada necesito avanzar por filas, ¿no? De 10 me paso al 20, del 20 me paso al 30, después al 40 y del 40 salto al 50. Entonces desde esa misma forma avanzamos con las matrices. Para empezar, primero marcamos la primera posición. Esta primera posición es la posición 1, 1. Y donde yo le voy a decir, a ver, carga esta primera posición. Luego esta va a ser la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. La quinta, la sexta y así sucesivamente. Hasta cargar todos los elementos que se puede visualizar en este vector. ¿Ya? Entonces, en resumen, esa es la forma de manipular a las matrices desde un concepto básico, con el simple hecho de saber manipular las posiciones que hay dentro de esta matriz. Las posiciones. Y bueno, en este caso se puede ver la matriz que es cuadrada, ¿no? Que en este caso, ¿cuántas columnas hay? 4, ¿no? ¿Cuántas filas hay? Sí, digo 4. Entonces vamos a empezar con algo básico, como en este caso sería cargar esta matriz de acá. Algo básico, pero es para que comprendan y vean cómo se puede crear la estructura, cómo se puede acceder a las posiciones con dos ciclos for y cuáles son nuestros atributos en todo caso. Bien, bien. Como saben, esta parte de la estructura ustedes la pueden crear igual o viceversa. ¿Ya? Bien, les debe parecer muy familiar porque es similar a la clase vector. ¿Ya? Solo que ahora hay una diferencia, ¿no? Con las constantes que sabemos que son cuántos espacio va a tener nuestra matriz, ¿no? Como sabemos, aquí me dice que hay 128, tanto como fila como para columna. Entonces mis atributos en esta clase son número de filas, número de columnas, tipo Word, porque no hay filas negativas ni columnas negativas. Y el que accede a la matriz, que en este caso se llama celdas. Estas celdas tienen cantidad de filas y cantidad de columnas. Y aproximadamente de tipo real, ¿no? Porque manejamos números normalmente en las matrices. Son coordenadas.
Entonces, este de columnas hace referencia al número de columnas, las filas hacen la referencia al número de filas y la matriz hace referencia a las celdas. Ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos para cargar este tipo de matriz en esta estructura básica? ¿No? Bien, como saben, vamos a hacernos un método que diga cargar simplemente algo básico. Procedure cargar. Es un proceso simplemente. Y dentro de este proceso lo que voy a hacer es cargar esto, ¿no? Entonces para esto necesito, primero que nada necesito, que es como una serie, ¿no? Que va de 10 en 10 prácticamente. Entonces para mí vamos a suponer que ese número 10 va a empezar en una variable llamada x. ¿Ya? Y de ahí le aumentamos 20, 20, 20, 20. Tenemos la palabra var. Aquí vamos a declarar dos cosas. Como saben ustedes en la clase vector, para mí este rojito que está acá va a ser i. ¿Ya? Y este color verde va a ser j. Fila, columna y así sucesivamente. Entonces, el primer for de tipo word, vamos a tener un primer for, luego vamos a tener otro segundo for, aquí viene a ser un begin, sí o sí. Ya. Entonces, la pregunta sería, este for i tiene que cargarlo primero el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Entonces, el primer for va a ser para manejar las filas, que en este caso es todo lo que está de rojo. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Este es el primer for, que es simplemente i, que va a ser igual a 1, ¿no? ¿En qué fila empieza el primer for? En 1. ¿Y hasta dónde vas a llegar? Hasta 4. ¿Qué es 4? El número de filas. ¿No? El número de filas. Ahí está. Y ahora, ¿qué va a pasar? Aquí hay otro for. Este segundo for simplemente hace referencia a lo que es el cargado de las columnas. O sea, va a cargar este verde primero, luego este segundo verde, este tercero, este cuarto. Por eso necesitamos dos for. El primero se para acá, como está en este caso el 1. Y luego este segundo va a cargar todo lo que es la primera fila en forma secuencial. De izquierda a derecha. Por lo tanto, J va a empezar en 1 igual, ¿no? J empieza en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el número de columnas. Hasta el número de columnas. Y voy a visualizar que los números de columnas igual son 4, ¿no? Entonces, ahí simplemente necesito una variable x, supuestamente, ¿no? Y esta x empieza en 10. Ya. Pueden ser o le ya. Entonces, aquí x va a ser igual a x más 10. Ya tengo el 10. Ese 10, ¿dónde lo voy a poner? En la posición i, j, que sería la posición 1 y la columna 1. Fila 1, columna 1. Entonces digo, a ver, celdas en la posición i, j va a ser igual a x. ¿Ya? Entonces, olvidémonos del primer for, enfoquémonos en el segundo. En el segundo solo tenemos j, que son un número de columnas, que sabemos que es lo de verde, como manejaban ustedes los vectores, ¿no? 1, 2, 3, 4, de igual forma, ¿no? J sería acá, las columnas. 1,
luego va a ser, lo incrementa J2, acá, luego acá, ¿no? Como pueden ver, carga así. Luego luego y luego este. Entonces, fíjense que ese segundo I, el primer I, este I se queda fijo, ¿no? Este for tiene que acabar para que recién el otro se incremente. Por lo tanto, nos quedamos en esta fila y vamos cargando de esta forma. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Una vez que se cargue todo esto, este rojito avanza abajo, ¿no? A la segunda fila. ¿No ven? Por eso hay el otro for. Para que este avance por filas y este cargue las columnas. Luego que cargue esta columna, digo esto de esta fila, pasa a la siguiente fila y carga toda la siguiente fila y así sucesivamente hasta aquí, hasta que nos salimos de la matriz y pues ya sabemos que ya hemos cargado la matriz. Entonces prácticamente sería esto. Si yo hago esto, ejecuto esto, me tendría que salir esto. ¿Ya? Entonces vamos al formulario, pero lamentablemente mi formulario no tiene cargado nada de eso. Así que voy a implementar un ratito esto. Necesito un botón. Ya. ¿Qué más necesito? A ver. Esto todavía no me toca para nada. Entonces aquí. Necesito. Uy. A ver, ¿qué necesito acá? ¿Qué necesito? Necesito. Primero que nada la matriz, redimensionar la matriz. Que sería el string grid 1. Punto call count. Las columnas van a estar fila columna en el edit 2. Edit 2.text. Pero lamentablemente esto call count es un entero, así que tengo que llevarlo a entero. No. Y de la misma forma para el de abajo. Las filas y el edit 1. Bien, entonces simplemente eso es para dimensionar la matriz, ¿no? Que es la que tengo acá abajo. Yo le coloco para 5 y 5. En este caso para 2, 5 y 2, 5 filas y 2 columnas, ¿no? Se puede ver que mi dimensión se hace más pequeña, ¿no? Y así puedo ir cambiando para 3 y puedo reducir igual, ¿no? Y así se va diferenciando, pero se ve muy opaco. Creo que es ese que dice el drawing clásico. Ya, ahora sí. Ya. Bien, solo eso sería para dimensionar la matriz. Por lo tanto, a ver qué necesito, qué más necesito. Aquí. Caption, matriz. Uy. La matriz. Siempre le van a hacer sus métodos que dice cargar y descargar, ¿ya? Eso lo van a tener por hecho. Para probar todos los demás ejercicios que tengan que hacer. Y también necesito este objeto, ¿no? Este objeto de acá, que es esta unidad, tengo que llevarle acá. Para poder usarla, si no, no me va a salir nada. Y necesito un objeto de ese
de ese tipo, ¿no? Entonces, a ver, aquí me declaro, aquí voy a declarar M de tipo matriz. Ya, de tipo matriz. Y aquí el constructor, ¿no? Como saben, el constructor, dos puntos igual a matriz.create. El constructor por defecto que tiene cada una de las unidades. Aquí yo no veo un constructor físico, ¿no? Solo veo funciones y procedimientos. Así que este constructor es por defecto, que siempre se encuentra. Bien, además de esto, tengo que modificar, ¿no? Mi matriz. Entonces, tengo que decirle m.set, m.add. Aquí hay un pequeño detalle. No tengo un método de adicionar. Un procedimiento prácticamente me faltaría. Ya aquí me corrijo. Aquí tendré que adicionar las filas. Ya set filas. F de tipo word. Y set columnas. Para saber y decirle al objeto, ¿sabes qué objeto vos vas a tener 5 filas y vas a tener 5 columnas? Es simplemente para eso. Ya. Entonces eso tengo que hacerlos. Ya. Set columnas, set filas. Entonces columnas o n columnas va a ser igual a lo que tiene C. Y n filas va a ser igual a lo que tiene F, ¿no? Para poder manejar desde acá. Entonces le digo al objeto.setFilas, ¿cuántas filas vas a tener? Lo que tiene el string grid row count, digamos, ¿no? ¿Cuántas columnas vas a tener? De igual forma, ¿no? set columnas, inner columnas, call count. Entonces esto lo voy a aportar abajo. Ahí está. Ya. Entonces de esta forma estoy cargando mi matriz, ¿no? Le estoy diciendo, ¿sabes qué matriz vas a tener? 4 filas, digamos, y 4 columnas. Nada más. Y me faltaría el método descargar. El descargar que no lo voy a hacer acá. Me agrega un procedimiento. A ver si aquí me lo puede creer. Procedure descargar un t-string grid. Parece que aquí no me lo va a reconocer, no sé por qué. Los tipos son los tipos. Vamos acá, vámonos acá en public. Ya descargar aquí un t-string grid. T-string grid. Va a ser, no sé, a ver, de t-string grid. Uy, no sé por qué no me sale. A ver, voy a hacerlo correr. Hay dos errores. No puedo declarar esto acá. Entonces lo declaro acá. A ver, no me acuerdo si se puede hacer esto. No se puede. Creo que se podía declarar acá. Ahí está. No errores. Pero lo borró el método igual. Ya. Ahí está. Entonces aquí voy a mandarle el string grid para que podamos descargar dentro del... No sé por qué no me sale el string grid. Bien, pero podría mandarle la matriz, ¿no? El objeto de tipo matriz. Que no tendría que tener ningún tipo de problema a la hora de mandarle. Sí, no hay ningún tipo de problema. Pero el string grid no sé por qué no me lo... Uy, a ver. Ya, no me lo deja mandar.
el objeto y necesito mandarle además de eso 4 errores, ¿no? Y es porque ya, aquí le falta el string grid. Ya. Este descargar simplemente es para decirle qué objeto va a descargar, ¿no? Entonces, en este caso va a pasar algo similar. ¿Ya? Le voy a decir, ¿sabes qué? String grid 1, o en este caso es el string grid T, ¿no? T, vas a tener ¿cuántas filas? Lo que tiene el objeto, punto, get filas, ¿no? Luego le digo objeto, punto, get columnas. Get filas, get columnas. Esto solamente es de la grilla, por si acaso, ¿eh? De la grilla simplemente. Y aquí ya viene lo mismo que hace rato. Voy a dar una disculpa y podría ser sin objeto, lo que pasa es que mi ingeniero no ocupa eso ahí. No hay problema con eso. Es que yo lo hago así porque le puedo mandar. Hagamos de cuenta que tengo 3 objetos. Algo así. Son 4, son 3, ¿no? Digamos. Y de estos 3 que tengo ahí, yo le puedo mandar a cualquiera. Le mando a cualquiera de los 3 y me lo va a descargar. Pero si yo aquí solamente le digo, no le mando el objeto, directamente me va a descargar solamente solo me va a servir para uno, digamos. Y ahora si quisiera hacer para otro, tendría que hacer otro proceso únicamente para el para el otro objeto, digamos, ¿no? Y para no hacer ese, a cada rato repetir código, por eso lo hago así. Ya, esa es la razón por la cual lo hago así. Pero al final solamente le mandan el objeto por parámetro, nada más, digamos, ¿no? No es cosa del otro mundo. Por si tenías duda por qué lo hacía así. Ya, en una clase de más adelante no van a tener solamente un objeto, van a tener varios. Así que para no hacer eso, solamente hago un proceso que, o sea, es como un descargar en general, ¿no? Y si tuviera otro string grid, aparte de esto tuviera otro, digamos, simplemente le digo objeto 1, descargate en el string grid 2. Objeto 2, descargate en el string grid 3. Solo le mando a qué string grid quiero que lo descargue nada más. Por eso lo hago así en general. ¿Ya? J, aquí ya va J, ¿no? J en la posición 1 y en la posición 1 y aquí va t.row count row esto y aquí t.colcount. Como saben, estas son las filas de la grilla y estas son sus columnas de la grilla. Y entonces, por nada más así. ¿Ya? Y aquí no sé por qué me marca error. Por esta cosa. Bien. J. Y aquí ya recién hacemos el video, ¿no? T.cells, como está similar a nuestra estructura, ¿no? De otro es celdas. Pero aquí hay un detalle. El detalle de aquí es que aquí es al revés. A nosotros primero va la fila, ¿no? Pero aquí es al revés. No sé por qué, pero es al revés. JI y aquí el objeto punto get obtener valor de qué fila, de la fila
y la columna J, eso. Pero este objeto valor nos retorna un real, entonces hay que llevarlo a de float to str. ¿No? Estamos libres. Totalmente estamos libres. Ejecuto, no hay problema. Entonces, si lo ejecuto ahorita, hay un detalle, no sé dónde está el descargar, digamos, ¿no? Este descargar, lo voy a decir acá. ¿Sabes qué? Descargar, le digo, ¿no? Descargar. Y fíjate, me dice, necesito un objeto matriz y necesito la grilla donde voy a descargar. Entonces le digo, ¿sabes qué? El objeto M de matriz y la grilla es título. ¿No? Así de simple. Si quisiera descargarlo en otra grilla, le digo la grilla 2, la grilla 3 y así ya no hago más código de estos, digamos, una vez y ya para qué. No, es un descargar en general, digamos. Igual podría estar acá, digamos, ese descargar. Podría estar acá para que así todos los objetos tuvieran su propio descargar. Solo tendríamos que mandarle una grilla igual, ¿no? Para saber en qué grilla va a descargar. Similar a ¿Esto es esto. mejor? ¿No ven? Pero si lo hacemos así, sería de esta forma. A ver. Hagamos no sé, es un proceso, ¿no? Procedure, digamos, ¿no? Descargar. Descargar. ¿Qué necesitan? La grilla. ¿Cuál es la grilla? Esto. Eso es la grilla. Ya. Aquí me marca error porque tengo que mandarle el uses de la grilla, que es bls grids. Ese uses de la grilla que está aquí. Ahí ya no me lo desmarca, ¿no? Y lo implemento simplemente. No, ahí está, descargar. Traigo todo este código que tenía acá. Todo esto. Lo llevo acá. Ahí está. Hay un detalle que no hay objetos. Que hay número de filas y número de columnas. Sí. Y aquí ya no hay obtener valor, sino que simplemente hay obtener valor o le puedo decir la celda directamente, ¿no? Si no es así, pues va a ser celdas. No sé por qué aquí no. Está medio raro, miren. De verdad que sí, está medio raro. Y coma J. Entonces, esa sería la otra forma de hacerlo dentro de la clase matriz. Y ya esto ya no lo ocupo, digamos, ¿no? Lo dejo ahí por si acaso, pero no lo voy a borrar. Y simplemente para el descargar, pero ahora ya no es así, sino que tiene que ser, como está dentro de la clase, m.descargar, me pide la grilla. ¿Qué grilla? El string 1, ¿no? Y ya está. Esa es otra forma de implementarlo. ¿No? Ya lo tenemos dentro del... Así está más bueno. Sí. Ahora veamos acá. Bueno, ignoren esto. Está medio chafa. ¿Cuántas filas, cuántas columnas le voy a introducir? Supongamos 5 filas y, bueno, como está en el ejemplo, 4, 4, ¿ya? 4, 4. Ya, fíjense, 4 grillas, 4 por 4. Y le voy a decir, a ver, ¿vas a descargar? No. Hay un detalle, no hice ese método de cargar. Acá le voy a dejar ya, y donde dice cargar le voy a dejar acá. M.cargar, digamos, ¿no? Ya. Entonces, 4, 4. Le digo, a ver, creo que te descargues. Vamos a ver, fíjense que solo tiene 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y ahora aquí hay un detalle. Fíjense que falta que aquí no se llenó los ceros. Y ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, la grilla en el string grid no maneja JI, maneja desde la posición 0. O sea que sería menos 1,
menos 1. Nada más. Es que pasa que estos empiezan en 0, 0. Nosotros manejamos desde la 1, ¿no? Por esa es la razón. 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora faltaría el cargar. Cargar. Descargar. Ahí tengo el 10. No sé si lo ven. Al 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hasta el 160. Entonces esa es la grilla que tengo o que les había mostrado en el ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? De esta forma. A ver. Y es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo manejamos las matrices. Y ahora, para no estar haciendo eso a cada rato, digamos, ¿no? Digamos, de cargarlo, podríamos hacer un cargar en general. Hagámosle, le llaman este cargar de prueba. A ver, no, estoy mal, es acá. El cargar, este es el cargar, le voy a poner cargar de prueba. Este es el cargar de prueba. Este es el cargar de prueba. Ahora voy a hacer, en vez de un descargar, voy a hacer otro que diga procedure. Cargar, este sí va a ser en general, ¿ya? Cargar, y aquí ya le digo lo mismo que esto. Solo que ahora voy a cargar datos específicos, ¿ya? Entonces en vez de X ya no va a haber X, no va a haber este X tampoco. Voy a meter un input box para hacerlo más fácil. Pero ese input box igual necesita esta cosa de acá. No me acuerdo cómo se llamaba en la unidad. Este diálogo, ¿ya? Esto necesita para poder interactuar con el input box. Entonces el le digo ahí, ¿no? Input box. No me reconoce el reconocido automático, no sé por qué. Le digo, aquí les tengo que decir las posiciones, ¿no? Bueno, después le decimos eso, las posiciones. Ahora fijémonos acá. El input box es una cadena, ¿no? Entonces es una cadena, hay que llevarlo de string to float. O igual daría tu int, no hay problema. O tu float en todo caso, ¿no? Ya. A ver, lo que no me acuerdo es lo siguiente. No me acuerdo cuál de estos es el que manda. A ver. Fíjense acá en el. Vamos a ir para 4, para 4. Le voy a decir cargar. Qué raro. No hay nada. Qué raro, qué raro. ¿Dónde está el cargar? Aquí está el cargar. Pero ese cargar necesita dos cosas, ¿no? Necesita la cantidad de elementos, ¿no? O en todo caso, no la cantidad de elementos. Necesita el número de filas que no lo cargué. No lo cargué el número de filas, por eso me mandó 0. Entonces cada vez que voy a cargar, para no estar haciendo esto a cada rato, aquí donde dice cargar, le voy a decir, ¿sabes qué? Var fila columna de tipo Word, ¿no? Entonces le digo ya, ¿sabes qué? Tanto como la fila, me lo vas a ingresar por un input box. Tu input box. Y aquí necesito las filas, ¿no? ¿Cuántas filas va a ingresar? Y necesito las columnas, ¿no? Las columnas. Si lo ejecuto, todo está bien. Pero este cargar necesita tantas filas de columnas.
tipo Word. Ya. Me marca un error. Ah, ya aquí porque tengo que mandarle F, así. Bien. Ahora sí. Entonces le decimos para 4 filas, 4 columnas. Vamos a cargar. Cargar. Me dice, ¿no? ¿Qué fila? Bueno, en este caso aquí tenía que haberlo colocado, ¿no? No sé por qué lo coloqué en un input box. Chucho. Bueno, ya no importa. Digámosle para 2. Ya, 2 y 3 columnas. Y bueno, no sé qué pasó. Tendría que haber mostrado. Ahora me dejaste cargar. Número de filas, número de columnas. Ah, ya. El número de filas tiene que ser igual a las filas, pues. Y el número de columnas tiene que ser igual a la C. Pero, disculpa, después de tu aplicación de matrices, ¿puedes hacer un modelo de examen, porfa? ¿Tenés algún Sí, específico? vectores con cadena. Pero me va a Es que no sé tardar. cómo, no Vectores. sé cómo unirla. Vectores con cadena. Sí. Por ordenamiento. De ordenamiento. Sí. Y ahorita vamos eso a ver. Dale. A ver, tengo filas, columnas. Ya, yo creo que ya funciona, ¿no? 2, 2 o 2, 3 en todo caso. Ahí, si no lo manejo de acá, lo manejo de acá. 2, 3. Y ahí tendría que ingresar primero el primer elemento, ¿no? El 10, digamos, el 20, el 50, el 80, 100, 200. Ya. Entonces le digo a descargar y prácticamente es lo que veo acá, ¿no? 100, 10, 20, 50, 80, 100, 200. Y es la misma forma que cargábamos de izquierda a derecha. No, de ese mismo estilo. ¿No? Y después de eso ya pueden implementar un montón de métodos que igual van a pensar mucho. Ya, pero eso es lo básico. Después hay modificar valor como en los vectores. Enviar la cantidad de columnas. Adicionar una fila, que simplemente es incrementar la columna y hacer la fila. No, incrementamos una columna más, digamos, en todo caso. Acá dibujamos insertar al lado derecho. Algo así. Insertan una nueva fila acá. La columna igual. Eliminar una fila. ¿No? Si yo le digo eliminen esta fila, la fila 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues agarran esto, pegan acá y ya está. ¿No? Eso es eliminar una fila. Y cosas así van a hacer en el transcurso de lo que van a ver matrices. Bien, pero es solamente una breve introducción hasta que vuelvan creo que, no sé si hay receso para ustedes. Creo que sí. Tengo una materia con el ingeniero Peinado y creo que nos dio receso, pero no sé al final si lo harán aprobar o no. Depende del ingeniero. Y bueno, ¿qué me decía el compañero acerca de un modelo? ¿Me estabas diciendo? Sí, jovencito. Un modelo de examen. A ver, Creo que tenés uno, ¿eh? tengo O te varios, pero no sé de cuál será. Por ejemplo, uno de ordenamiento. Esto no es. ¿Era esto? O entonces, ¿Esto o esto? el que vos veas más conveniente. Pero ¿cuál viste? Por eso te pregunto, ¿dónde la viste? No, cualquiera, la verdad, pero total de que sea cadena o número. Es que no sé unirlo en la cosa. Ya, digamos, puedo hacer todos los métodos de ordenamiento, pero no sé unirlo. Ya. Ya antes de seguir con los modelos,
¿Y dónde está? ¿Te acuerdas que les pidió el día que tenían que dar examen? Creo que no me acuerdo, creo que era el viernes. No, yo no di examen, yo ya lo había hecho. Ah, ya. Qué bueno, me alegro. Me alegro. Casi lo repito los modelos, ¿no? Yo a lo que he visto, casi los has repetido, o son similares, unas cositas cambian. No Como sé. la mitad más o menos cambia. O sea, una mitad y otra, digamos, se la inventa de la nada. Sí, ¿no? Ya a ver. No queda conveniente. Esto es raro, la verdad, porque mira. A ver, analicemos un poco. Dice ordenar, ¿no? Una cadena. Ya. Entonces, el sentido sea por el Quicksort o el Mergesort, yo creo que les pide porque tal vez no lo implementaron. No sé si el ingeniero les enseñó, tal vez no. Pero él les deja para que lo hagan, ¿no? Sí. Es fácil. Y... Pero aquí lo que importa es la estructura, pues, ¿no? En este caso no hemos manejado una estructura de tipo string, por ejemplo, ¿no? Solamente hemos visto el vector de caracteres. Sí, exacto. Pero no hemos visto el vector de matriz, el vector de string, digamos. Pero es similar, digamos, solamente que tendríamos que hacernos un vector de strings. Y si tu pregunta que tengas duda cómo comparar, pues cuando tú comparas esto con esto, ¿cuál es mayor? Así. El primer carácter. Este es mayor. Y si me preguntas por qué es mayor, para empezar, está empezando con la D mayúscula. A ver. Sí, en el código ASCII, si no me equivoco, todos los que son con la letra mayúscula empiezan primero que las minúsculas. Fíjate, ¿no? 65, 66, 67 y así. Y el resto después son. Entonces, comparar strings es simplemente como comparar números. Por el hecho de que cada carácter tiene un número. ¿Ya? Entonces, a la hora de ordenar, haz de cuenta que estos son números. No son nada más que números, cada palabra o cada string. Y el método, ya sea que ustedes Quicksort o Mergesort, ¿qué es lo que cambiaría? Pues solamente un signo cambiaría. Y por favor, sé que puede solamente ser uno. Hay que aún, como se dice, la verdad es saber unirlo. Ya, a ver, vamos a tratar de hacerla. A ver, pero es que me va a tener que hacer la estructura. A ver, ¿dónde Pues no está? te preocupes, Ryan, diseñar que solo. Esta es una clase. Sí o sí tiene que crearse otra estructura. No hay de otra. Ya. Un string. Entonces cerremos esto. Vamos a cerrar estudio. Pero aquí necesitamos algo similar del vector. Es idéntico que el vector. Cadena que hemos ocupado de cadena, creo que no hemos ocupado mucho. Ya. Pero no quiero hacer otra vez, a ver, mi formulario, necesito mi formulario, son puros strings. Me conviene el de vector porque está con una grilla. Podría copiar esto del vector y meterlo acá en este otro lado. Me conviene. Vector. Voy a copiar esto. Y debería abrir. Ya. Ahora esto, ya está. A ver si lo ejecuto. Toma su tiempo, está buscando otras cosas. Ah, no, pero está bien. Soy yo el que lo dejo ahí. Ya.
Entonces, aquí nos vamos a la clase, ¿no? Vector. Ya, olvidémonos de que son reales. Olvidémonos de esto. Y simplemente vamos a hacer que sea un string. Nada más. Entonces, a la hora de ejecutarlo me va a marcar error. Altísimos errores. ¿Por qué? Porque eso no puedo meter un real y viceversa, ¿no? Entonces, ¿dónde está el adicional elemento, por ejemplo? Va a ser un string, digamos, ¿no? Pero lo malo es que no sé si aquí lo modifica automáticamente. No lo modifica. No, tenemos que modificarlo nosotros. Ahora son menos. Búsqueda binaria. Búsqueda binaria. String, string, string. Luego este secuencial ordenado. String. Luego búsqueda binaria. Ya está en string. Y esta otra búsqueda binaria. String. A ver, ya vamos bajando. Si ya bajamos a 10, estábamos en 17 errores. Vector cargar. Ah, ya aquí igual ya. Directamente aquí, como es un string, directamente le hago un string. Le bajamos a 9. Y aquí este random, pues yo creo que no lo vamos a ocupar. Lo dejo con otro comentario. Intercambiar elementos, si son real, tiene que ser un string. Vamos a 6. Modificar elementos tiene que ser un string. Insertar elemento igual. A ver, yo creo que ya bajamos varios. Y ahora aquí porque... Ah, ya. Retorno un real y dice un string. Bien. 4. La mitad. Uy, aquí estamos fregados. A ver. Truncamiento de elemento en la posición I más el elemento en la posición F. ¿Por qué hicimos esto? Debería haber trunco, porque va a dar mal. Sí, pero... Quicksort, ¿no? Ah, yo me acuerdo de eso diferente. El mergesort, el quicksort es el otro. Ah, ese necesita el pivote, pues el pivote del elemento y promedio. Es el más fácil, ¿cómo se dice? Más fácil que caiga el sol. Si no, un bichote el otro. Tiene como 3 y no sé, 3 esto. Ya, pero aquí hay un detalle. Bueno, el trunk, por ejemplo, no te va a dejar, si no me equivoco. No, no, es que pasa que los elementos no puedo sumarlos, son cadenas. Ah, Son cadenas. no puedes utilizar STR Twins. No sé. No me va a mandar error. Si mandas un string y lo quieres convertir entero, te va a mandar una excepción, te va a mandar. ¿Qué hace pues de Quicksort? Ya no me acuerdo si realmente tendría que hacer eso. Tendría que buscar el elemento del medio para buscar un pivote y ese pivote ir intercambiando en todo momento. Mandar todos los menores hacia izquierda y los mayores hacia derecha. Sí, eso es lo que hace. Agarra un elemento cualquiera, ¿no? Sí. Desde una posición inicial a una posición final. Y aquí abajo le estoy mandando de izquierda a la derecha y de izquierda a la derecha. Ahí estamos fregados. Que agarre la mitad, la mitad, la mitad de cada rato. ¿Qué pasaría si agarra la mitad, la mitad, la mitad? Igual funcionaría.
Ya, entonces que agarre el número de elementos. Pues en este caso creo que son elementos. No, no es elementos. No son atributos de estos, son elementos, sí. No, es dimensión. Agarre dimensión, va a funcionar. Tendría que funcionar. Ya, como estamos hablando del quicksort, entonces tiene que agarrarse una cadena, ¿no? Y que agarre la cadena del medio en todo caso, entonces. Ya. Entonces que agarre la cadena del medio. Trun dimensión, no. Sí, estaría bien esto, pero me tiene que ser un string. Entonces, elementos en la posición dimensión de 2, digamos. Ya. Ahora aquí ya nos frega, ¿no? Tiene que ser un string. Ya bajamos cada vez a menos. Ya. A ver, hay que probarlo cómo está. A ver, vamos a empezar. No me acuerdo ahora cómo chucha era esto. ¿Dónde está el cargar? ¿Dónde está acá el cargar? Aquí está. Pediste cargar. Le introduzco la dimensión y los elementos. Ya está bien. Dos elementos. No sé, mat 120. Descargar mat 120, ¿no? Ya. Sí, está bien. Pero ahora hay que probar con nombres. Entonces, cargar 5 elementos. Y voy a preguntar, como está acá en el ejemplo, ¿ya? Pero en este caso nos pide de forma descendente, ¿no? Ya, voy a cortar esto y igual lo guarda porque son vacíos, no hay errores. Vámonos al vector. Aquí está el vector. Cargar. Me faltaría la clase vector. Esta clase vector. A ver, ¿dónde está el quicksort? No, esto está mal. Tiene que ser por lo menos la fila menos i más 1. Ya, la fila menos i más 1. Y prácticamente eso. Ya, a ver, entonces dentro del quicksort verifico, ¿no? Si el elemento es la posición i, f, izquierda, derecha. Ya. Si i es menor a la mitad, incrementa i. Si f es mayor a la mitad, decrementa f. Si i es menor o igual a f, intercambia. Y el intercambiar los manda ahí al otro lado y j al otro lado. Pero i y f solamente son posiciones. Quiero que sea descendente. Y con intercambio y aumenta y f. ¿Qué le querés hacer? No, primero. Esto tendría que intercambiar
A ver, estoy queriendo que sea descendente. Ya no ascendente. F2 puntos igual a F menos 1. ¿Perdón? A este no es. En F, F2 puntos igual a F menos 1. ¿O no te entendí? Ah, no, estoy queriendo que trate de ordenarlo descendentemente. Ah, ya. Sí, porque no hay que lo ordena ascendentemente, pero ahora quiero que sea descendente. Creo que sería pues al revés entonces. Pongo. Que los menores lo mande a la derecha y los mayores a la izquierda. Si este es menor que el del medio, está bien. Si el de la izquierda es menor que el del medio, lo salta. Si es menor, que incremente f. No puede. Que decremente. No, pues no puede ser que decremente tampoco. El elemento i es menor que el de la mitad. Si eso es verdad, incrementa ahí, incrementa ahí, incrementa ahí, incrementa ahí. Hasta que ya no sea el de la mitad y ya si el elemento s es mayor que m, recién vi que eran dos while, pensé que eran dos if. A ver. Ya, solamente cambiaría esto de acá. Ya. La primera mitad de los vectores, hagamos de cuenta que es esto, ¿no? A ver, si hagamos de cuenta que son números ya. No lo veamos como stream porque nos vamos a confundir un poco. A ver cómo lo hacemos. 5, 4, 3, 2, 1. Algo así. Entonces sabemos que I empieza acá y F empieza acá. Sí. Preguntamos si el elemento principal, que es este M, sabemos que este F menos I es el elemento del medio, por si acaso. ¿Ya? Si hago esto, simplemente me da el elemento del medio. Si hay 5, esta es la posición 1, posición 5. 5 menos 1, 4 más 1, 5. 5 dividido entre 2, 2. Me da esta posición. 2 me da, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. Entonces el elemento M es este. ¿Ya?
Ya, pero lo vamos a ordenar porque ahora tiene que desordenarlo, ¿no? Sí. Entonces el elemento del medio ahorita es 2. Cuando se que le diga acá más 1, y ahí me selecciona el del medio. Pero no, lo dejo ahí. Ya. Tengo el elemento 2, va a preguntar, ¿el elemento este 1 es mayor que m? ¿Es mayor que m? No, se va por falso. El elemento f, que es este 5, es menor que m. 5 es menor que 2. No, tampoco. ¿Y es menor o igual a f? Sí, ¿no? En posiciones. Sí, sí. Intercambiarlos. 5, 1. Este decrementa. Y este incrementa. Y nos quedamos así. Entonces lo mando el mayor acá y el otro menor acá. Estamos en el 2. Como estamos en el 2, va a preguntar, ¿y es mayor que f? No, no es mayor. Repite. El elemento i, este 2, es mayor a 2, falso. No hace nada. El elemento f, 4, es menor que 2, falso. No hace nada. Y es menor o igual a f. Sí. Intercambiarlos. 4, 2. Este disminuye hasta acá. Y igual, ¿no? Incrementa. Y es mayor que f. 3 es mayor que 3. No, sigue siendo iguales. Sigue siendo iguales. Entonces este se repite hasta que se cumpla esto, ¿no? Entonces no se cumple todavía, sigue repitiendo. Pregunta, ¿el 3 es mayor que 2? Sí, incrementa ahí. Aquí se va ahí. Ya luego que incrementó, pregunta, ¿el 2 es mayor que el 2? No, falso. No hace nada. F es menor que M. 3 es menor que el 2, falso. Y que está acá es menor o igual a F. Falso, ¿no? Porque ya se pasó. Estamos acá. Y tendría que estar acá para que se cumpla eso. Por lo tanto, no intercambia nunca y es mayor que f, verdadero. Y acabamos. Y los mayores están acá. Los menores están al otro lado. Y lo ejecutamos. ¿Lo de abajo no te va a perjudicar? ¿Esto? ¿Y la recursividad? No. ¿Estás seguro? No, no afecta en nada. La idea era acá, estas cositas de acá. Nada más. Intercambiar eso. Bien, entonces aquí le digo, a ver cuántos elementos son. Cargamos estos elementos de acá. Pero quiero ver primero esto. A ver. Sebas, Pedro. Aquí no toma en cuenta la mayúscula, fíjense. No, tal vez el que lo escribió tal vez lo hizo así. Ya. A ver. Claro, si es en forma descendente, los mayores tendrían que estar acá, ¿no? Como Pedro, por ejemplo. Juanita. Pero omitiendo que no hay mayúscula ni minúscula, vamos a hacer que todos son minúsculas. Pongamos y ese sería el orden. Voy a cargar cuántos elementos son. 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. El primero es Daniel. El segundo es Luz.
El tercero es Pedro. El otro es Juan. El otro es Sebas. Anita. Y creo que dice... ¿Qué es esto? Pi. La E, A, B, C. Lejos. ¿La L es mayor que la E? No, pues la E es mayor que la L. A, B, C, D, E. Ajá. O sea, ya está bien que Z sea mayor, pero entre P y Pedro, digamos que fuera minúscula, la E es mayor que la L, porque está antes. No, pues la L es mayor, ¿no? Ah, la L. Sí, está bien, está bien. Es el PLJ. Está bien otra forma. No, tenemos ahí está. Le da ordenar por quicksort, más ya lo tenía acá, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Hubo un error. Y ahora valimos. Valimos. ¿Por qué hubo un error? Ya, antes de hacer eso, antes de ver ese error, vamos a probarlo con un ordenamiento simple ya. Antes de ver ese error. Aquí le voy a poner, a ver, ordenamiento para intercambio. Ya. Y aquí sería vector.obtener. No tengo los otros ordenamientos, qué raro. Eso está raro. Ya, pero de todas formas, lo vamos a hacer. Procedure. Lo voy a tener en otra clase. No lo tengo acá. Bien. Necesito dos for. No hay fors. Tipo word, por lo tanto, igual a 1 hasta la dimensión menos 1. Begin, otro for. Pues también voy a copiar. Pero ahora este es J. Empieza en I más 1. Hasta la dimensión. Aquí por lo tanto, mientras si los elementos en la posición I este es menor que el elemento en la posición J, si eso es verdad, se intercambian, ¿no? ¿3 es menor que 5? Sí, por lo tanto el 5 lo coloca ahí. ¿En dónde? En I. Sí, y ahora sí. De cambio, cargamos esos nombres que están ahí, que es Daniel. Uy, la cantidad de elementos era ahí. No era. Ya. 7. Daniel, Luz, Pedro, Juan, Sebas, Anita y Pijo. O Pijo, ¿ya? No sé. Ya, de todas formas. Ahí está. Luego lo voy a ordenar. Lo voy a descargar. Me dice que sale Sebas, Pijo, Pedro, Luz, Juan, Daniel, Anita. Ya. Bueno, el ordenamiento está así, ¿no? Pero como te decía a un inicio, que los ordenamientos
son exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Yo creo que en tu ordenamiento por intercambio lo tenés lo mismo. O similar, tal vez algunas variables que varían, pero es exactamente lo mismo. Obvio que si era ascendente era así, ¿no? Lo ordenaba ascendentemente. En este caso, como es ascendente, lo ordena así. Y te das cuenta que cuando hablamos de strings es más fácil manejarlos como si fueran números, ¿no? A la hora de ordenar, igual los ordena como números. ¿No ves? Y ahora la duda de acá del error no sé dónde está. A ver, si ingreso solamente de izquierda y derecha 1 a 1. A ver. Izquierda es menor que F. Aquí hay algo raro, la verdad no sé por qué no tendría que haberlo movido al pivote. Eso está raro. Les explico. De derecha a izquierda en Word dice Sí, el punto de inicio con el punto de... Sí. Pasa lo siguiente. Es que pasa que cuando nosotros agarramos un elemento del medio, por ejemplo, en este caso f menos, esto está diciendo así. La posición 5 menos 1 más 1. Eso me da 5. Div 2. Eso me da 3. No, 2 me da. Estoy agarrando como m el elemento 2. ¿No? De la posición 2, que es este. Entonces, si yo agarro ese elemento, no tendría por qué... ¿Cómo te puedo decir? No tendría por qué tocarlo. Tendría que mandarle todos los derechos al otro lado y los izquierdos a este lado. Te explico. Y empieza acá, F empieza acá. Entonces, este 2 no lo tiene que mover para nada. Esta es una referencia. ¿Ya? Como es una referencia, a partir, o sea, si I llega acá, I no tiene que avanzar mucho, tiene que llegar acá, pero este 2 no se tiene que cambiar nunca. Tiene que quedar ahí, porque todo se hace a partir de un número. Por lo tanto, tanto como el 3 se va a ir para allá, o bueno, si en este caso solamente hay uno, se va para ese lado. Pero ya cuando I llega acá ya no tiene por qué avanzar. Entonces pregunto, ¿no? Si I es mayor, 1 es mayor que 2, sí, incrementa I. No, 1 es mayor que 2, no, falso, ¿no? No es mayor. F es menor, el 5 es menor que el 2, verdadero. Decrementa F. Y ahí creo que nos equivocamos, ¿no? Al hacer el cálculo, creo. Vale. Elemento I, que es el 1, es mayor que el 2. No hace nada. Este F, ¿cuál es? Es el 5. Es menor que el 2. ¿Por qué ya no sería el 3? ¿Perdón? A ver, espera. ¿Este de acá? Sí, yo creo que existe en 2 horas. No, era siempre el 2, no era el 3, era el 2. A ver, en todo caso, si es que tuviéramos solamente 4 elementos, tendría que seleccionarme en 2, ¿no? 4 menos 1 más 1 me va a dar 4. 4 dividido 2 me va a dar 2. Interesante. El elemento 5 más 1 son 6. Sí, está bien. Son 3. Hagamos lo siguiente. Si son 5 menos 1 me va a dar 4. Hagamos más 1. Ya, eso vamos a hacer. Bueno, a ver. 4 menos 1 me da 4 de 2.
3. Ya. No, es que pasa cuando agarramos 4 elementos, me va a dar 4, la mitad me va a dar 2, está bien, ¿no? Sabemos que la mitad de 4 es 2. Pero si agarro 5, me va a dar igual 2. A ver. 5 div 2 igual me da 2. A ver. Por eso es que el elemento del medio es 2. ¿Por qué? Porque solamente esto me da la posición. La posición 2. Entonces, ¿cuál es la posición 2? El elemento 2. ¿No? M es el elemento 2. No la posición 2, no el elemento. Y bueno, tenía que haber agarrado el 3, pero en este caso como es posición impar, agarramos este. Pero no hay problema, a partir de ese número tendríamos que buscar, digamos. ¿Ya? Y ahí es como le explicaba, elemento sub i. No hay problema con eso, es que pasa que cuando es par o impar es un poco varía solamente una posición. ¿Ya? Pero igual de todas formas no tendría que afectar. A partir de este número mandar todos los mayores al lado izquierdo y los menores al lado derecho. O la otra, ¿cuál sería? A ver. Sería que siempre agarremos el de la mitad, ¿no? A ver, espérame un ratito. Quiero ver algo. A ver, tengo a C, N. Está medio raro este tipo de estructura. Ya, a ver, hagamos repasado. Le voy a borrar todo esto, ¿por qué? Porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo hago un código, si no lo comprendo o algo que no sé, no me cuadra, lo borro y lo vuelvo a hacer. No sé si ustedes serán así, yo soy así. ¿Ya? No me pregunten por qué. Ya. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo algo nuevo, hago un nuevo análisis y lo veo desde otra perspectiva. ¿Ya? Entonces tenemos I y tenemos F. Supongamos lo siguiente. I vas a ser menor a F. ¿Ya? Olvidémonos del elemento M. ¿Ya? Aquí hay un detalle. Hay un detalle. Y olvidémonos de esto más. Olvidémonos de esto. Olvidémonos de eso, de eso, de eso, de eso. Ya. Vamos a hacer esto. Nosotros no sabemos cuál es el elemento del medio. ¿No ves? No sabemos. Como acá. Hagamos que tenemos el vector, pero como en nuestro caso tenemos cadena, no sabemos cuál es el elemento del medio. Y como yo quiero ordenarlo, tengo I y F. Bien. Voy a decir, a ver. ¿Sabes qué? Como tengo A y F que son posiciones, I y F son posiciones simplemente. ¿No ves? Aquí está I, aquí está F. Entonces yo quiero que vaya en forma descendente, no ascendente. Y me pregunto, ¿sabes qué?
¿sabes qué? Quiero saber si el elementos en la posición I es menor al elemento en la posición F, ¿no? ¿1 es menor que 5? Sí. Bien. Entonces intercambiamos. Y con F. Intercambiamos. Y con F. Aquí va el 1, aquí va el 5. Bien, belleza. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, puedo ocupar una variable booleana, que en este caso lo voy a hacer para intercalar, ¿ya? No me parece. A ver, SW de tipo boolean. Y voy a decir, ¿sabes qué? SW va a ser igual a false. ¿Ya? Por lo tanto, le decía acá, SW va a ser igual a not SW. Si estaba en falso, al inicio, ahora está en verdadero, ¿no? O colgamos, está en verdad, ya ve, de verdad. Estaba en falso, pero ahora está en verdadero. Entonces pregunto acá, a ver, ¿cuánto vale SW? ¿Es true? Sí, es true. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Vas a incrementar, o mejor, vas a decrementar. ¿Cuál vas a decrementar? F. Decrementamos F. Y aquí incrementamos A, incrementamos I. Decrementemos F. F deja de estar acá, se va acá. Nada más. ¿I es menor que F? Sí. ¿El elemento I5 es menor que 4? ¿Sí o no? O intercambiamos este aquí que sea el 2 y aquí que sea el 4. No, a ver, no, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Está ascendente. Aquí que sea el 3, aquí que sea el 4, aquí que sea el 2. ¿Ya? Así. Ya solamente los de acá sí que los cambié, ¿no? Pero los de acá todavía de estos no los toqué. Pregunta, ¿el elemento I5 es menor que el elemento 3? ¿Es menor? No. ¿5 menor que 3? No. Por lo tanto, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Decrementar F. ¿Sí? Decrementamos F. Ahora, ¿por qué decrementamos F? Porque ese W está dentro. Vamos por acá arriba y es menor que F. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? El elemento 5 es menor que el 4. ¿5 es menor que el 4? Falso. SW sigue en verdadero. ¿No ves? SW sigue en verdadero. Por lo tanto, decrementa F. Luego pregunta lo mismo, ¿no? El elemento 5 es menor que el elemento 2. Falso. Como esto sigue en verdadero, decrementa F. Así que F llega hasta acá, ¿no? Y dice, I es menor que F. Falso. Están en la misma posición.
Entonces aquí simplemente tendría que hacer lo siguiente. Tendría que decirle, ¿sabes qué? M vas a ser igual a lo que tiene I. Y nos olvidamos de esta chucha. M vas a ser igual a lo que tiene I. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que ordenar, ¿no? ¿Desde qué posición? Posición izquierda, que es I. A ver. Posición izquierda, que es I. ¿Qué le estoy mandando si hago esto? Le estoy mandando solamente esto, ¿no? Ya no sería para la inicial, pues sería el final. Sí, está bien. Le estoy mandando esto. Porque izquierda igual vale lo mismo que valía ahí. Ya. Pero cuando hay solamente un elemento, sabemos que I y F son iguales. Por lo tanto, tanto como I y F son iguales, nunca va a entrar esto. Y fíjense que otra vez hace el llamado, ¿no? Pero para no cometer ese error de llamar a cada rato, tengo que preguntar si... En el peor de los casos, tendría que preguntar lo siguiente. Hacer un if en general. ¿Ya? F menos I más 1 es mayor que 0. Y recién hace todo esto. ¿Ya? Y usted me pregunta, ¿qué chucha es esto? La cantidad de elementos. Fíjense que I y F son iguales, ¿no? Ya, le manda eso. Izquierda e I son iguales ahorita, porque izquierda vale lo que valía I. Entonces, le hace esto, pregunta, ¿cuánto vale F? 1. ¿Cuánto vale I? 1. 1 menos 1, 0. 0 más 1, 1. 1 es mayor que 0, aquí sería mayor que 1. 1 es mayor que 1, falso. No vas a hacer nada y acabó. ¿Por qué? Porque para hacer el ordenamiento mínimo necesito 2 elementos, no 1. Mínimo 2. Entonces tengo el izquierdo, el derecho, eso está en falso. Nos quedamos así. Ahora, ¿qué pasa por el lado derecho? Entonces aquí tiene que mandarle M ya. De izquierda a M. Incluso M más 1, ni siquiera es izquierda a M. ¿Ya? Porque supuestamente para nosotros M es el elemento del medio. ¿No ve? Entonces, como M es el elemento del medio, se supone que todos los del lado derecho son menores que él. Y todos los del lado izquierdo son mayores que él. Pero como en este caso no hay. Entonces le digo, ¿sabes qué? Anda a ordenarlo de izquierda hasta un elemento menos que el M. Si hubieran elementos al lado izquierdo, los va a ordenar. Como en este caso no hay, no va a hacer nada. ¿Dónde chucha ahora están estas cosas? Ya. ¿Y qué pasa por el lado derecho? No tengo que mandarle ya la posición M. ¿Por qué? Porque el 5 ya está en una posición correcta. Entonces tengo que decirle, anda a la posición derecha M más 1 y vas a ordenarlo hasta desde la posición M más 1 y la posición derecha, que son todos, ¿no? En la última posición. O sea que son... Esto no lo va a contar, me vas a ordenarlos de aquí para allá. Y eso es lo que está haciendo. Y hagamos un breve análisis con esto. Con el quicksort cuando lo manda M más 1 derecha. ¿Qué posición es esta? Un breve análisis, de ahí ya van a ver que va a correr. M más 1, si M valía I, que en este caso es este, más 1 sería esto, ¿no? Eso sería I. ¿Cuánto valía derecho? F. ¿No? Eso lo guardo al inicio, no después. Por lo tanto, F, antes al inicio, F estaba acá. Entonces, I estaría acá. Ahí. Y hagamos de vuelta, ¿no? I es menor que F, estamos acá en el lado derecho.
¿no? Ordename todos los de acá, le está diciendo. Y es menor que F, 2 es menor que 1. No digo, la posición I es menor que F, sí. En posición estamos hablando, ¿no? El elemento 2 es menor que el elemento 1. Falso. SW, ¿cuánto vale? Falso. Va a incrementar I. Incrementa I. Ya. SW está en falso. Luego dice, I sigue siendo menor que F, sí. El elemento 4 es menor que el elemento 1, falso. SW está en falso. ¿Sí? Incrementa I. Y luego dice, I es menor que F, sí. 3 es menor que 1, falso. Sigue en falso, incrementa I. Por lo tanto, ahora fíjense que mi pivote se quedó en I. O sea que ahora este 5 y este 1 ya están ordenados. Eso es lo que está verificando. Que el 5 y el 1 estén ordenados en las esquinas. ¿Ya? Esto de casualidad nos mandó al final, no tenía que haber sido, así. Pero nos lo mandó al final. Y por lo tanto, va a mandar a ordenar todos los que están a la derecha y todos los que están a la izquierda. Se supone que todos los que están acá son mayores que el 1. ¿No, no hay ni uno que sea menor que el 1, por eso no queda nadie abajo. Por eso el pivote se quedó acá. Entonces lo mismo va a mandar a ordenar esto. Cuando agarre uno de estos de acá como pivote, lo va a mandar al otro lado derecho y el otro lado izquierdo. Y bueno, si no me creen, vamos a probarlo. Uy, error. 2 puntos. 4 puntos. M no es un string, es una posición, por lo tanto va a ser un word. Entonces, busquemos. ¿Cuántos elementos son? 7, ¿no? Daniel, Luz, Pedro, Juan, Sebas, Anita, PLJO. Descargamos. Ahí está. Quicksort. Ya está. Descargar. Sebas, PLJO, Pedro, Luz, Juan, Daniel y Anita. ¿Ya? Entonces, sí funciona. ¿No? Lo estamos viendo ahorita que sí funciona. Este sería otra opción de hacer el método de Quicksort a diferencia del anterior. Y la verdad lo veo más estable, no sé por qué. Si yo coloco aquí n, ya n, y digo, ¿sabes qué? N va a ser igual a f menos i más 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es n? N es la cantidad de elementos. ¿Ya? N es la cantidad de elementos. Por lo tanto, si yo le mando esto, aquí solo hay un elemento. Por lo tanto, esto lo va a sacar como una cantidad de elementos, que hay un elemento. 1 es mayor que 1, falso. No vas a hacer nada porque hay un elemento. No lo va a ordenar no va a ordenar un elemento. A ver, analícenlo. Hagan si quieren prueba de escritorio con esto para que les dejo para que lo analicen. Y van a ver que sí funciona. Y consejo, pruébenlo con este. A ver, yo les diría.
Pruébenlo con este número de acá, ¿ya? 5, 4, 1, 2, 3. Ya. Hagan la prueba de escritorio con uno de estos en la computadora, lo hacen, lo dibujean y van a ver cómo funciona. Y así de paso entienden cómo funciona el Quicksort. Yo ya lo entiendo, solo que, ¿cómo se dice? Donde dice f-1 más 1, ¿cómo eso? ¿Cómo se hace? ¿Esto? ¿O esto? O sea, f-1 es sí, o sea... Ah, ya. Tenés estos elementos. 10, 20, 30, 40, 50. Y está acá. F está acá. ¿No ven? Ahora, ¿cuánto es la cantidad de elementos? ¿Cuántos elementos hay entre esa posición? Entre I y F. 5 menos 1 más 1, ¿no? 5. Ya, de casualidad da 5 ya. Ahora, si I estuviera acá, yo a simple vista, ¿cuántos elementos hay? 3, ¿no? Ya, ¿cuánto vale F? 5. ¿Cuánto vale I? 3. 5 menos 3, 2. Más 1. ¿No ve? Entonces, esta formulita, cuando trabajamos así entre rango, esta es la fórmula para saber la cantidad de elementos que hay dentro de un vector, entre dos posiciones. Entonces eso no sería la media. No, es la cantidad de elementos. En este caso, como hace rato encontrábamos el pivote al inicio, ¿no? En este caso lo que hace el algoritmo va intercambiando hasta encontrar un elemento pivote. El elemento pivote sería como prácticamente próximo a la media, digamos, ¿no? Porque va a encontrar ese elemento pivote porque los mayores los va a mandar al lado, digamos, los mayores al lado izquierdo y los menores al lado derecho. Pero ese elemento que va a pillar va a ser el elemento promedio de, o sea, el elemento del medio entre toditos ellos. Si fuera entre 50 y 10, ese elemento sería el 30, ¿no? Ya que ese está en la mitad, los menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. Si quieres probarlo para este ejemplo, y te tendría que arrojar como M la posición del elemento 30. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a haber ni uno mayor ni menor que el 30. Todos están al otro lado. ¿Ya? Por eso es que aquí va buscando así intercaladamente. Por eso está este booleano igual que lo que estoy ocupando para eso. Y como lo va buscando, y al final lo encuentra, ¿no? Digamos, es este. Y por eso dice M es I. Y le digo, ahora ordenarlo para los elementos de la izquierda hasta M-1. ¿Qué es M? La posición 3. Entonces, M-1, ¿cuál sería? El resto del vector izquierdo. Y si le digo M más 1, el resto del vector de lo derecho. Claro. Por lo tanto, el del medio ya no lo va a tocar porque ya sabe que está en la posición correcta. Ah, ya. Está buenísimo. Ya, pruébenlo y así lo comparan con el otro. ¿Ya? Claro. ¿Me podrías ayudar con una cosita, por favor? ¿Quieres compartir pantalla? Sí, sí. A ver, primero te comparto, después te paso. A ver, déjame ver. Mm, ah, no sé si le haces un poco a esto acá. Solamente a esto, solamente un consejo, no. Que le pegues acá. Ya, ¿qué quieres hacer? Este, con un número nomás. A ver, se lo corre esto acá. Me pasa una pequeña cosa que lo corre. Mm, así.
Mira, ¿ves cómo se dice? O sea, lo mato. Ah, desapareció, no me apareció. ¿Qué le pasó? Ah, ya. Me apareció ahí, digamos. Pero, ¿para qué otra vez lo voy a matar? Voy a matar todo. O sea, me parece muy rápido, digamos, lo mato y esta hace una función random, digamos, que obviamente salen, ¿no? Tienen que salir, tiene que salir otro, pero es que me sale muy rápido, mira, es como que mato y me gustaría que salgan unos como que 2, 3 segundos después de que lo haya matado. No sé si me podrías ayudar en eso. ¿Quieres que espere un tiempo y recién se... Ajá. Ah, no me... Siempre. Hay una... ¿Cómo se dice esto? Ahí está sus propiedades. Sí, pero es que hay una función que te hace eso. Lo que no me acuerdo es el nombre. O sea, hay una función que te detiene, que te espera el tiempo de espera. Y es como cuando tú ocasionas, o sea, o realizas el impacto, hace lo que espere, digamos, el mismo proceso. Que te espere unos 2 segundos para que salga el otro pato, digamos. Pero el problema es que no sé cómo se llama esa función. Delay. No, no, no es de ley, es algo de... No me acuerdo, pero no sé si será igual porque son diferentes clases. ¿Cómo se llama la librería que usan acá? ¿Qué están usando ahí? A ver, coach. Todas esas de. No, pero cuando estás dibujando, todos esos componentes son de ahí nomás, de RAD. Por ejemplo, el timer. El timer. No agregaron ningún uses aparte. Ah, sí. Mat, por ejemplo, Mat, JPG. Y creo que eso nomás Mat, la unidad y JPG. Y GIF, IMG. Ya, es un ratito. Punto paz, punto paz.